Muy buenas noches a todos los que se estén conectando aquí por TikTok. Buenas noches. Luego será bajada por YouTube y por otros medios para que tenga más alcance a más personas, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Estamos aquí con dos celulares. En dos TikTok, ¿sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede usted compartir el vivo para que alcance a más gente. Vamos a estar hablando de la sabiduría, ¿sí? ¿Qué significa crecer en sabiduría y gracia? ¿De dónde nos están viendo? Díganos si se escucha bien. Muy buenas noches. Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre amado, en esta hora, Señor, nos cubrimos con tu bendita sangre, cubrimos a los que nos estén viendo. Padre, que traigas esa gracia, Señor, a esta tu palabra, Padre. Te damos gracia, gloria y honra por siempre y para siempre. Amén. Acá también te ves. Para que mire. Me pusiste a mí ahí, pues. Tenemos Lucas 2 al 52. ¿Ahí? ¿Buscaste? Bueno, vamos a buscar Lucas. Si no, si usted tiene una Biblia, puede buscar Lucas 2, 52. Da. Vamos a ver si lo encontramos ahí y lo podemos leer. ¿Sí? Si alguno lo encontró antes que yo, Lucas 2, Lucas 2, 52. 52. Y Jesús creía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén, gloria a Dios. Toma. Hola Silvi, bendiciones. Gracias por estar ahí. Bueno. Crecer significa aumentar en tamaño. Es decir, lo que era poco o lo que era pequeño pasa a ser algo grande. Algo grande aumentado, ¿sí? Todo puede crecer, así como crecemos nosotros. Cuando llegamos a Cristo, a lo mejor nos sentimos pequeñitos cuando recién llegamos, o tal vez no sabemos demasiado de Dios, pero el amor de Dios es tan grande, el bendito Espíritu Santo, que de a poco vamos aumentando la fe, vamos aumentando en sabiduría, porque tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría. Aleluya. Todo puede crecer, ¿sí? Con Dios todo puede crecer. Vemos también como ejemplo cómo las plantas son pequeñas, porque primeramente son semillas, luego son sembradas, ¿sí? Las semillas son sembradas en la tierra, con nutrientes correctos para ellas, ¿verdad? Y crecen hasta llegar a ser hortalizas o árboles, según la semilla que uno haya puesto. Y después vamos a ver el fruto que va a generar esa planta, esa semilla, lo que hayamos plantado, sembrado, ¿verdad? De la misma manera, el ser humano nace y con los cuidados de los padres, ¿sí? Cuando nacemos necesitamos los cuidados de los padres, como esa semillita que ponemos en la tierra necesita los cuidados, ¿verdad? De nosotros, de regarla todos los días o día por medio, depende de lo que hayamos puesto, porque si le ponemos también mucha agua a una semilla, sabemos que se va a echar a perder. Necesitan de nosotros para poder crecer esa plantita. Y asimismo, nosotros cuando nacemos necesitamos los cuidados de nuestros padres, ¿sí? Hasta convertirnos en personas adultas y nuevamente iniciar el ciclo de la vida.
Amén. Asimismo, sabemos que Jesucristo, alabado sea Dios, es el Hijo de Dios, quien vino a esta tierra en forma de hombre. Algunos piensan que Jesús siguió siendo Dios en la tierra con toda su gloria y que no pudo haber sido hombre como nosotros. Pero la palabra de Dios es clara y nos indica que efectivamente fue todo Dios, pero también fue todo hombre, o sea, 100% hombre y 100% Dios. Amén, gloria al Señor. Así como nosotros, Jesucristo nació, y así como Él nació y creció como un ser humano más, con nuestras debilidades, igual que nosotros, ¿sí? Y fortaleza. Todo lo que los seres humanos pasamos, Jesús también lo pasó, con gran diferencia que Él nunca ha pecado, ¿verdad? Jesús no pecó, ¿sí? Pero también fue probado, pasó por muchas situaciones. La sabiduría y gracia creciendo en estatura. Amén. La palabra de Dios, no sé dónde poner este otro celular, perdón que lo tengo que mirar en dos lados y no sé, no lo puedo poner de allá también, ¿no? La palabra de Dios nos muestra cómo Dios libró a Jesús y a sus padres cuando él era un bebé. Como tal, Jesús necesitó el cuidado de su mamá María y José. Necesitó ser alimentado, necesitó ser cuidado para que creciera sano y fuerte. En su nacimiento, el emperador procuró matarlo. Todos lo saben, ¿verdad? Los que han leído la Biblia. Pero Dios le libró. Seguramente María y José no podrían haber librado a Jesús de esta persecución. Entonces su padre envió ángeles para que les advirtiera del peligro que corrían y cómo podrían escapar. Yo en YouTube he dejado un video cortito, pero que habla de los ángeles, porque los ángeles también nos hablan a nosotros a través de los sueños, ¿sí? O de diferentes formas que se le puede manifestar a usted, así como en el tiempo que Jesús vino a la tierra, le hablaba a José y a María, y le hablaba más a José, para advertirle de los peligros que corría Jesús. Asimismo, en estos tiempos, Él envía a sus ángeles para mandarnos un mensaje, ¿sí? Dios envía a sus ángeles cuando estamos dormidos, ¿sí? Cuando dormimos especialmente, Él nos envía ángeles para mostrarlo lo que Dios quiera mostrarnos, o a veces nosotros le hacemos alguna pregunta y Él nos envía las respuestas. Los sueños no son casualidades, que no es lo que iba a hablar, pero a veces hay muchas personas que tal vez se pregunten sobre los sueños, ¿sí? Amén. Si usted tiene alguna pregunta, puede dejarla ahí escrita. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura, ¿sí? Poco a poco, que Él dejó de ser un bebé, ¿m? Y empezó a caminar, eso lo sabemos, ¿verdad? Aprendió a comer por sí mismo y aprendió a trabajar con José, pero una característica especial en su crecimiento es que empezó a interesarse por las cosas de su padre, tanto así que en una ocasión se separó de María y José y cuando le encontraron estaba discutiendo la palabra de Dios en el templo. Gloria a Dios. De la misma manera que el Señor pasó por procesos en la vida, en la vida terrenal, nos da el ejemplo para que nuestra vida también sea un proceso en que podamos crecer en todos los sentidos, así como crecemos físicamente y nuestro cuerpo se desarrolla,
así debemos crecer también en sabiduría de Dios y en gracia, ¿sí? Debemos pedirle la sabiduría a Dios, porque la sabiduría del hombre no es la correcta cuando no es pedida a Dios, ¿sí? El único que nos puede dar la sabiduría verdadera es Dios. Sabiduría y gracia. Todo crece, la sabiduría también crece. Muchas veces se confunden los términos sabiduría y conocimiento, pero son dos cosas diferentes. El conocimiento es una parte de la sabiduría, pero ¿cómo aplicamos ese conocimiento? A través de la experiencia y del entendimiento. Esto corresponde a la sabiduría. Podemos conocer muchas cosas, pero eso no nos hace sabio. Si ese conocimiento no lo podemos aplicar a nuestra vida o no en el sentido correcto, estamos carentes de sabiduría. Amén. La sabiduría en nuestra vida puede crecer hasta convertirnos en personas sabias, pero debemos, tener cuidado, pues esta puede desviarnos del centro del poder espiritual, puede alejarnos de Dios si la usamos de una forma equivocada. Aleluya. ¿Tenés Proverbio? ¿Buscaste ahí? Proverbio, ¿te lo tenés? Proverbio 2:6. Le doy los textos para que usted pueda. Vamos a tener aquí el celular. ¿Ustedes nos oyen bien? Si ustedes pueden compartir el vivo, quieren comentar, contarnos de dónde son, hacer alguna pregunta, háganla escribiéndolo ahí abajo. Nosotros leemos todo. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Bueno, lo primero que debemos comprender es que la sabiduría, como les dije hoy, proviene de Dios, ¿sí? Dios dice, su palabra, que Él da sabiduría. Con Él está y la da a quien se la pida. O sea que si está en la Biblia que a quien se la pida Él le da, usted debe pedírsela a Dios en el nombre de su amado Jesús, que le otorgue esa sabiduría que usted está necesitando. Amén, gloria al Señor. El caso más conocido de una persona sabia es el de Salomón. Los reyes de la tierra se sorprendían de su sabiduría, pero veamos de dónde obtuvo Salomón toda su sabiduría. Esta le fue dada por Dios cuando él se la pidió. Así es que toda sabiduría proviene de Dios. Amén. Y no podemos nosotros encontrarla o buscarla fuera de Dios, ¿sí? Podremos creer que tenemos sabiduría, tal vez podemos creer que tenemos sabiduría humana, pero esta viene a ser inservible, ¿sí? Al final, por lo tanto, lo sabio y prudente es acudir al dueño de toda sabiduría para que nos brinde un poco de ella. Amén. Bueno, ahí cuando uno habla que la sabiduría humana es como que a muchos no les gustan y se van, ¿verdad? Pero nosotros venimos a decirles la verdad, ¿verdad? A decirles las cosas como son para que dejen de ser incrédulos, ¿sí? Y tengan sabiduría, conocimiento, que es un poco de la sabiduría. Amén, gloria al Señor. ¿Qué encontraste, amor, algún texto bíblico? Sabiduría y gracia, Santiago 3:17, por si lo llegas a encontrar, y si no, bueno. La palabra de Dios nos muestra que la sabiduría de Dios tiene ciertas características que nos indican que son de Él. Amén. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar un solo. ¿Sabes cómo salir de acá? De arriba. ¿De acá?
Santiago 3:17. Dice: y con quienes estuvo el disgustado 40 años, no fue con... Ah, no, esto es hebreo. Bueno, ahí mi hija está buscando. No. ¿Quieres buscar lo que es de celular? Así yo puedo tener este. Ahí está. Te voy a enfocar. Ahí ella está buscando para podérselas leer. Así se las leemos, ¿sí? ¿Alguien hizo algún comentario? Veo toda la gente que se ha unido. Insano. Buenas noches. Bueno, hay un montón de nombres. Santiago 3:17. ¿Encontraste? Porque si no se 3:17. van a cansar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén, gloria a Dios. Bueno. Cuando la sabiduría de Dios es de Dios, esta no tiene contaminación con sabiduría humana. Ella nos lleva a toda verdad de Dios y no hace lo malo. La sabiduría de Dios es pura y nos mantiene puros para Él. La sabiduría es pacífica. La sabiduría no es para contender de manera imprudente con las demás personas. Es pacífica y busca la paz. Amén. Así como el Señor nos ha mandado, Él nos dice que busquemos la paz con todos. Por lo tanto, su sabiduría no busca la contienda. Una forma de darse cuenta cuando una persona tiene sabiduría. Amable. La amabilidad es otra de las características de la sabiduría de Dios. Si encontramos a alguien sabio, pero su sabiduría carece de este sentido de amabilidad y en lugar de eso hay arrogancia, entonces comprenderemos que esa sabiduría no proviene de Dios. Amén. Bueno, amados, ahora les voy a dejar que les predique algo a mi hija. Espero que les haya sido de bendición los que se han quedado. Gracias. Yo sé que alguien ahí estuvo todo el tiempo. Sí, que entraron muchas personas, pero bendigo a esa persona que yo veo ahí, no sé cómo se llama, que Dios te bendiga grandemente. Estuvo todo el tiempo y ahora va a hablar ella. Amén. Vamos a leer Mateos 12, 38 al 42. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Nosotros podemos ver en su palabra que cuando dice que los fariseos le pedían señal a Jesús, era porque los fariseos estaban pidiendo señales en los cielos, estaban pidiendo señales astronómicas, porque ellos no creían que quien estaba delante de ellos era el Mesías,
que era Jesús. Ellos pensaban que a lo mejor Jesús iba a venir de los cielos y que lo iban a ver con sus ojos. Entonces los fariseos estaban pidiendo ese tipo de señal. Entonces, ¿qué le dice Jesús? La generación mala y adúltera demanda señal. Entonces lo que Jesús estaba diciendo en ese momento no era que se estaba refiriendo a lo terrenal, sino que se estaba refiriendo a lo espiritual. ¿Por qué? Por la infidelidad a Dios. Es decir, que los fariseos y los escribas le estaban siendo infiel a Dios espiritualmente. Entonces cuando le dice Jesús que señal no le será dada, pero sí le da una señal y es la señal de las Escrituras. Entonces nosotros podemos ver en su palabra que cuando Jesús le dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces nosotros podemos ver ahí en su palabra que cuando dice el Hijo del Hombre está escrito en mayúscula. Es decir, que Jesús estaba refiriendo a sí mismo. Estaba hablando de él mismo en ese momento. Y cuando dice el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches que iba a estar. Cuando está diciendo 3 días y 3 noches se está refiriendo a la crucifixión y a la resurrección. Lo que Jesús le estaba diciendo en ese preciso momento, que quien estaba delante de ellos parado era el Mesías. O sea, era Jesús mismo lo que le estaba diciendo. Y cuando Jesús le empieza a hablar a ellos sobre Jonás, sobre Nínive, lo que le estaba diciendo era que como así Nínive, con su maldad, pudo arrepentirse de una manera extraordinaria cuando escucharon lo que Jonás le había dicho. En ese momento se habían arrepentido de tal manera que hasta en ese momento no solamente las personas habían entrado en silicio, sino que incluyendo los animales habían entrado en silicio en ese momento. Entonces ese arrepentimiento fue tan grande que Dios los había podido perdonar. Cuando nosotros vemos en su palabra que Jesús le dice a los fariseos que así como la reina del sur, lo que él estaba hablando es que en ese momento la reina del sur no le había importado la distancia para viajar y escuchar la sabiduría de Salomón, que la reina del sur en ese momento había bendecido a Dios, bendecía a Dios. Es decir, que lo que Jesús le estaba diciendo, que el corazón de los fariseos, así como era tan duro, se podía también someter a Dios, tener un corazón blando a la presencia de Dios, de tener su corazón rendido a Dios. Y lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, que así como Dios había podido perdonar la maldad de Nínive, y así como la reina del sur había podido escuchar la sabiduría de Salomón y tener un corazón humilde, asimismo Dios iba a poder perdonar la maldad que estaban teniendo los fariseos y los escribas. Eso era lo que Jesús estaba diciendo, que así como en aquel tiempo Dios había podido perdonarlos a ellos, también Dios podía perdonar a los fariseos, sin importar lo que estaban haciendo o cómo estaban ellos, pero en su corazón tenía que haber un arrepentimiento. Y así mismo pasa con nosotros, que cuando nosotros tenemos un arrepentimiento, Dios puede perdonarnos, puede perdonar cada falla, cada error, cada situación, Dios la puede perdonar. Que para Dios no hay nada imposible, nada puede detener el amor de Dios que tiene hacia con nosotros, hacia con nuestras vidas. Dios puede perdonarnos y no importa muchas veces cuánto tiempo estuvimos alejados, cuánto tiempo no estuvimos orando, cuánto tiempo no estuvimos buscando de la presencia de Dios. Porque lo que a Dios le derrite en su corazón es nuestra búsqueda, es nuestro amor hacia Él, es nuestra intimidad hacia Él. Es cuando nosotros nos arrepentimos y decimos que queremos volver a buscar de su presencia, de su amor. Entonces nosotros podemos saber que Dios puede perdonarnos y que no tiene que haber ninguna condenación en nuestras vidas, ninguna culpa en nuestras vidas, porque Dios no nos culpa, Dios no nos condena, sino que más bien Dios nos perdona y Dios nos ama.
Que si nosotros tenemos en esta noche y decimos, Señor, yo quiero volver a buscarte, Señor, yo quiero volver a tener un encuentro contigo, nosotros podemos saber que así mismo nosotros vamos a poder tener ese encuentro con Dios. Porque la verdad de todo esto es que Dios nos espera. La verdad de todo esto es que Dios quiere que nosotros le busquemos en oración, le busquemos en intimidad, para que nosotros tengamos un encuentro con su presencia, un encuentro con el Espíritu Santo. Porque así cuando nosotros tenemos un encuentro con su presencia, nosotros podemos saber que nosotros podemos ser transformados, podemos ser renovados, que aún nuestra familia puede ser tocada y que no hay nada que pueda detener el amor de Dios para con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, espero que le haya sido de gran edificación la palabra que le hemos traído sobre la sabiduría, que ha hablado Rubí, para ustedes. Crecer en sabiduría, recuerden que es crecer en conocimiento, ¿sí? Conocimiento de Dios. Pero no un conocimiento de letras, sino el conocimiento por relacionarse directamente con Dios. Amén. Bueno, amados,